palabras y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está y por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerda dónde fue el lugar donde todo se perdió, donde todo cambió, donde dejaste de hacer las primeras obras. Recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción, que se perdió el corazón, aquel corazón que
quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Esperanza, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a su devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto, la más grande historia de amor. Esta semana continuamos en el Evangelio de Lucas, capítulos 20 al 24, en el día de hoy, capítulo 20. Precioso Dios, recibe el honor, la gloria y la alabanza. Gracias por darnos una oportunidad más de vida, gracias por despertarnos, Señor, gracias por tu misericordia presente, Señor. Alabado y exaltado seas esta mañana. Te pido que bendigas, Señor, todas las personas que escuchen este mensaje, que tu precioso Espíritu nos pueda convencer, nos pueda guiar, nos pueda enseñar. Ayúdanos a poder poner tu palabra por obra, Señor. Te pido que bendigas, Señor, a mis hermanos, los guardes, los cuides, los protejas y seas propicio a sus necesidades el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. El capítulo 20 del Evangelio de Lucas se desarrolla en un ambiente de gran tensión en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban los últimos días de Jesús, pues antes de la crucifixión. Y había hecho algo que había levantado mucho escozor entre los líderes religiosos, y era que había expulsado a los comerciantes del lugar sagrado. Y Jesús se convierte en ese blanco para esas autoridades de la época, quienes buscaban desacreditarlo ante el pueblo para eliminarlo. Y aquí en este texto podemos ver que no son simples discusiones religiosas. Aquí hay un conflicto directo entre los sistemas de poder y la autoridad absoluta de Dios. Ellos tenían muchos conflictos por esto. Y nos iremos adentrando y viendo detalles históricos, económicos y culturales de este pasaje para poder entenderlo y para poder ver realmente que también hoy en día sigue habiendo estructuras religiosas que siguen conservando muchas cosas corruptas y en contra de lo que Dios estableció. El conflicto comienza en los versículos del 1 al 8, cuando los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, estos tres grupos que formaban el Sanedrín o Tribunal Supremo Judío, confrontan a Jesús preguntándole con qué autoridad enseñaba y quién se la dio. En la sociedad judía de aquel tiempo, para enseñar en el templo se necesitaba o un permiso oficial por parte de este Sanedrín o pertenecer a las familias de los sacerdotes. Jesús,
siendo un carpintero de Galilea, no tenía ningún respaldo ni de las familias ni de la institución. Él responde con otra pregunta y les dice, si el bautismo de Juan, les pone a pensar si el bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres. Y aquí entonces esto pone como en un entredicho a esos líderes. ¿Por qué? Porque Juan era muy querido por el pueblo que lo consideraba él un profeta que había sido asesinado por el rey Herodes. Y entonces estos líderes tenían miedo de decir que venía de los hombres porque el pueblo los podía apedrear. Y lo que prefirieron decir fue que no sabían. Y al hacer esto, demuestran que no les importa la verdad de Dios, sino mantener sus puestos y su poder sobre la gente. Y entonces, para exponer más esta corrupción, los versículos 9 al 19 hacen algo tan particular de Jesús, y entonces él cuenta una parábola: los viñadores malvados. En esta historia, un hombre planta un viñedo, lo arrienda a unos labradores antes de irse. Este escenario refleja exactamente las crisis económicas que se vivían en la Palestina de la época, donde los terratenientes ricos lo que hacían era comprar las tierras de los campesinos endeudados y luego lo que hacían era arrendarlas a esos mismos campesinos bajo unas condiciones muy duras. Y aquí el punto clave de la historia de la parábola ocurre en los versículos 14 y 15, cuando los labradores deciden matar al hijo del dueño pensando que así la herencia sería de ellos. ¿Y por qué? La ley de la época decía, si el dueño de una tierra moría sin herederos directos en el lugar, los que estaban trabajando la tierra tenían el derecho legal de reclamarla como suya. En el versículo 17 y 18, Jesús cita las Escrituras. Sobre la piedra que los constructores rechazaron y que terminó siendo la más importante, ¿qué hace Jesús? Profetiza que Dios les quitaría el control del templo a esos líderes y destruiría un sistema por haber rechazado al Hijo de Dios. En los versículos 20 al 26 vemos que intentan ponerle una trampa mortal, la trampa del gobierno romano. Los líderes le preguntaban a Jesús si es correcto pagar impuestos al César. Judea estaba bajo la ocupación del Imperio Romano y el impuesto personal era profundamente odiado por los judíos. Y no solo porque era un golpe al bolsillo, sino porque pagarle a un rey pagano se consideraba una ofensa a Dios. Entonces, si Jesús decía que sí debían pagar, el pueblo lo vería como un traidor. Si decía que no, los romanos lo arrestarían por rebelión. Y en el versículo 24 vemos que Jesús pide que le muestren un denario, la moneda de plata romana, la cual llevaba la cara del emperador Tiberio y tenía una inscripción que lo llamaba Hijo del Divino Augusto, lo cual violaba el mandamiento de no hacer imágenes ni adorar a otros dioses. Jesús responde: dele al César lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde. La moneda tiene la cara del emperador y le pertenece al sistema político y económico. Pero el ser está hecho a la imagen y semejanza de Dios y le pertenece por completo al Creador. El gobierno puede pedir dinero, pero nunca la obediencia absoluta que solo le pertenece a Dios.
Más adelante, en el desarrollo del capítulo, vemos que vienen los saduceos a interrogarlos. Este grupo religioso era considerado prácticamente una secta. Los versículos 27 al 40 muestran cómo este grupo formado por los sacerdotes más ricos que controlaban el templo y que solamente tenían como base la Torá o Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pues negaban la existencia de la resurrección y de la vida después de la muerte. Ellos hacen una pregunta para poder cuestionar la respuesta de Jesús, y entonces le presentan un caso en los versículos del 28 al 33, en donde una mujer queda viuda y, siguiendo la ley de la época, pues era obligada a casarse con el hermano del esposo para asegurar la propiedad de la tierra y preservar pues la heredad. Y entonces el hombre muere y vuelve y se casa con el hermano, y total termina casándose sucesivamente con 7 hermanos que mueren sin dejar herederos, sin dejar hijos. Entonces los saduceos preguntan: ¿de quién será esposa en la resurrección? Jesús les aclara que la vida eterna no es una simple continuación de la vida física. Cita el libro de Éxodo, donde se presenta a Dios ante Moisés y la zarza ardiente como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muchos años después de que ellos hubieran muerto. Y Jesús aquí demuestra que para Dios ellos siguen vivos, porque Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. En los versículos 41 al 44, Jesús toma la iniciativa y confunde a los escribas citando el Salmo 110 para demostrarles que el Mesías es mucho más que un rey humano descendiente de David. Él es el Señor mismo de David. Jesús ataca la falsa piedad de estos maestros de la ley. Denuncia públicamente que a estos hombres les encanta pararse con ropas largas que demuestran pues su superioridad, recibir saludos respetuosos en la calle y ocupar los lugares de honor en las reuniones religiosas. Y aquí el detalle más grave que Jesús expone está en el versículo 47, y es que estos líderes devoran las casas de las viudas. Como los escribas no cobraban un sueldo fijo por enseñar la ley, muchas veces se ofrecían como administradores de los bienes de las viudas pobres, cobrándoles tarifas abusivas o tomando posesión de las propiedades bajo la apariencia de hombres piadosos. Para el cristianismo de hoy en día, el capítulo 20 de Lucas debe ser un recordatorio urgente de los peores enemigos, o que el peor enemigo de la fe no está fuera de la iglesia, muchas veces está dentro. Hay una tendencia humana de aquel que no ha nacido de nuevo en corromper las cosas de Dios. Estamos viendo cómo se ha permeado mucho esto en muchas instituciones, en muchas congregaciones, y se cae en el mismo error de esos labradores de la viña, donde se maneja a la forma del hombre. Nosotros, ¿qué debemos hacer? No es buscar lo nuestro, es reconocer que todo esto le pertenece al Señor, que Él es el soberano, que Él es el digno, que Él es el dueño de absolutamente todo, que Él nos tiene aquí para alabanza y gloria suya y para que seamos obreros de la mies. Cuando vemos que
Jesús enseña sobre el César, vemos que Él llama por su nombre al sistema que el hombre tiene, económico, político, nada que ver con lo que Dios estableció, ¿verdad? El Señor no nos puso aquí para construir imperios humanos. Nosotros hemos sido alcanzados por su gracia y por su misericordia, porque realmente no merecemos nada. Así que en este capítulo 20 podemos ver el contraste realmente de la carnalidad del hombre disfrazada en sistema religioso y ver realmente lo que Dios quiere. Cristo sigue siendo esa piedra angular que desecharon los sabios de este mundo, y todo lo que nosotros intentemos construir fuera de él, tarde o temprano, se caerá. Nosotros lo que debemos hacer es amar a Dios de una forma sincera, con nuestra vida entera, con nuestro servicio, con nuestra obediencia absoluta. Hermanos, la verdadera espiritual que el Señor ve no se mide por la altura de nuestros títulos ni por la longitud de nuestras acciones, sino por la fidelidad al mensaje que transmitimos, por esas buenas nuevas que compartimos, por el respeto a su soberanía y por la rendición total de nuestra vida a Él y el reconocimiento de que Él pagó un precio altísimo que nosotros no podíamos pagar. Dios les bendiga.